Pocos minutos nos quedan ya para despedir este Euskadi Hoy fin de semana con formato dominical, pero como siempre reservamos los últimos minutos para nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza. Hoy vamos a hablar de una publicación del año 1945, así que bueno, tiene ya bastante solera esta publicación. Hablamos de la revista Guernica, una publicación que comenzó a editarse en 1945 hasta 1953 y de ella conoce muchos detalles nuestro siguiente invitado. Él es Aitor Ortiz de Pinedo, es licenciado en Filología Vasca y ha realizado el doctorado sobre Euskararen egiturak eta aldaketak, en la que analiza la literatura vasca en la revista Guernica. Vamos a saludarle ya. Aitor Ortiz de Pinedo, arratsaldeon. Hola, arratsaldeon. Ese es un proyecto de investigación previo al doctorado, sí, muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien también. Nada, te habíamos convocado aquí porque queríamos hablar sobre esta revista, la revista Guernica. Comentaba yo que es una revista que comenzó a editarse en 1945, se cerró en 1953. ¿Cómo era esta revista? ¿Qué es lo que recogía? Pues es una revista que se fundó en Don Iván Eloitzun y la fundó un diputado simpatizante del Partido Nacionalista y reunió a los exiliados de la República y publicaban allí con una ideología humanista pues sus artículos. Bueno, ya llevaban unos años exiliados, pero tenían en mente volver al País Vasco no muy lejanamente y entonces querían hacer una pedagogía social de cara a la juventud y escribían pues sobre un poco pues cosas culturales, pues por ejemplo la música la música popular cómo debía elaborarse, sobre gastronomía, sobre religión, sobre política, sobre literatura. Un poco era una revista cultural abierta a todas las ideologías que había habido en la República. Uh-huh. Usted ha decidido realizar pues una investigación en profundidad, ¿no? sobre esta revista, sobre la revista Guernica. ¿Cuál ha sido la metodología que ha utilizado? Sí, bueno, yo sobre todo, la revista se encuentra en la red, sobre todo los artículos en euskera, y yo sobre todo me he fijado en los escritores que han escrito en euskera, y ha sido más o menos situarles en el progreso de la modernidad en el País Vasco y hacer unos grupos de cara a eso, cómo aceptaban la idea de la modernidad según la define Octavio Paz en un libro suyo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué eligió usted este tema, precisamente? ¿Por qué se quiso centrar en esta revista? Me interesaba la idea del humanismo porque es una idea pues más o menos de convivencia. Tenían un problema de convivencia después de la guerra, porque eran varias guerras las que se juntaban, la civil española, la mundial, luego la Guerra Fría. Entonces todo el mundo está preocupado pues cómo salir de esa situación, ¿no? Entonces estos pues proponían una especie de reconciliación a través del humanismo, y es una idea que estaba bastante repartida entonces en Europa, ¿no? Porque había mucha preocupación dado al fracaso del proyecto Ilustrado, del progreso, de la racionalidad. Entonces había preocupación general, ¿no? La situación era bastante cruda, sí. Uh-huh. Entonces yo quería verlo eso, pues también desde el punto de vista de la literatura vasca, los autores que habían escrito entonces en aquella situación difícil, pues quiénes eran y qué escribían y qué ideas tenían. Uh-huh. ¿Y qué conclusiones ha extraído usted? ¿Qué escritores ha seguido? ¿Quiénes escribían en esta revista? Sí, bueno, pues yo creo que hay tres grupos. Creo que hay un grupo que es el continuador de los Juegos Florales, que luego hay otro grupo que es el continuador de las ideas de la República, y hay otro grupo renovador que es un poco el que marcará el futuro de la literatura vasca desde los años 50 hasta, bueno, ya más adelante, hasta los 60 ya, que será más claro el cambio bastante radical en la literatura vasca, sí. Uh-huh. Y autores concretos, pues en el primer grupo de los continuadores de los Juegos Florales, Dominique Dufaux, que fue alcalde de Sempere, que bueno, que ve que el País Vasco Norte está metido en un proceso de cambio por el turismo, por la emigración, y entonces cree él que es necesario aferrarse a la sociedad tradicional a través del euskera, pero claro, y de una dignificación de la cultura vasca, pero siempre unos planteamientos antimodernistas. Luego
el Grupo de la República pues está en el exilio, y respecto a los importantes serían ahí Vasarri, un versolari que impulsó el versoralismo ya más allá de las librerías, y aunque era autodidacta, y luego también Orise, una figura importante que cara al humanismo tiene una actitud ambivalente, porque él pone por delante del conocimiento y de la crítica, pone pues las buenas costumbres y la moral católica, digamos. Y luego el tercer grupo, que luego va a ser bastante sonado, que sería Mirande, constituido por Mirande, por Krulwich, que iban a impulsar el cambio. No sé si a Aitor Ortiz de Pinedo le ha sorprendido lo que ha leído, estos artículos de estos autores. Sí, bueno, bastante. Los artículos de Krulwich tienen... Sí, tienen un cuño que es nuevo en la literatura, ¿no? Es un punto de vista liberal, y luego para buscar la solución a los problemas que se le plantean a Europa, pues acude al budismo, y bueno, luego también acudirá a la mitología griega. Luego Mirande también, pues en el momento de impas, aquella del nacionalismo y de los republicanos que no sabían, después de que los aliados no les iban a echar a Franco del poder, pues hay un momento de incertidumbre, y entonces pues se proponen otras políticas, digamos, ya de otro tipo, diciendo que ya no vale con esperar en los aliados. Pues eso en el Grupo Renovador. Y luego pues hay la posibilidad de retrotraerse, pues cómo veían la sociedad pues a finales del siglo XIX, ¿no? A través de Dominique Dufault, o la vida de los exiliados en los campos de concentración de Francia, a través de Vasarri. Bueno, pues sí, pues yo creo que es interesante, sí, hay unas cosas que son interesantes. Sí. Hemos hablado, bueno, pues de algunos de los autores, ¿no?, que escribían en esta revista. Yo creo que también es importante mencionar los directores, ¿no?, porque también marcaría un poco la directriz de esta publicación. Sí, el fundador fue un diputado, también era empresario, era un político que practicaba la política del accidentalismo, que él en principio tenía una idea vasquista, digamos, de su política, pero se acomodaba a los distintos regímenes, ¿no? Por ejemplo, pues estuvo con Alfonso XIII también, luego con el Partido Nacionalista. Y este señor, pues para apoyar su actividad política, pues fundó una serie de periódicos, y entre estos ya en su ancianidad fundó la revista Guernica también. Luego hubo el segundo director, murió el primer director al de poco de fundar la revista. El segundo director, Juan Talamas, era un sacerdote que simpatizaba con las ideas personalistas del catolicismo de izquierda, de Mounier, francés, que era una ideología que estaba bastante en boga entonces en los sectores nacionalistas, ¿no? Eran entre los franceses, estos personalistas eran de los pocos católicos que se oponían al alzamiento de Franco. Y luego, pues, este señor, Juan Talamas, dirigió la revista 2 años, o 1 año y pico, y luego el tercer director es Isidoro de Fagoda, un tenor wagneriano, que dirigió la revista durante bastantes años, y en más de una ocasión aportó el dinero que había ganado de cantante wagneriano para sufragar la revista. Sí. Así que aportó ese dinero, ¿no?, desde otra faceta también. Sí. Ajá. Usted ha acotado los números de investigación de esta publicación, ¿los ha analizado todos durante todo su periodo de vigencia? Sí. Yo, claro, como le he dicho antes, sobre todo me he fijado en la literatura vasca de esta revista, y bueno, luego se cierra la revista, ¿no? El periodo 45-53 es el periodo más crudo de la Guerra Fría, ¿no? Y entonces llega un momento, la revista va creciendo en el número de páginas publicadas, pero llega un momento que se nota que encuentra un escollo, que los responsables de la revista no quieren citar, no quieren describir. Algo ocurre con el sector oficial del nacionalismo vasco, y parece que hay unas desavenencias, por lo que el sector oficial del nacionalismo vasco no quiere subvencionar la revista, ¿no?
y entonces pues parece ser hay unos problemas pues con la libertad de expresión, ¿no? Como parece ser, y hay unos problemas también, pues eso, que es la Guerra Fría, cuando los imperativos políticos eran muy importantes, donde la libertad pues de expresión que tenían este grupo de humanistas pues no era tan bien acogida, y entonces parece que la revista llegó un momento en el que el tercer director, Isidoro Fagoa, pues ya no pudo ayudarla económicamente, y entonces se cerró, pues ante la indiferencia de los sectores nacionalistas oficiales de la diáspora. Uh-huh. Tuvo que cerrar finalmente esta publicación en 1953. Yo no sé si alguien que esté interesado en conocer estos artículos puede tener acceso a ellos. Sí, en Internet están sobre todo los artículos en la página web de Armi Arma, y dentro de Ibinagaditia Proiektua están los artículos relacionados con la parte euskérica de la revista, que sería el 30% de la revista. Luego, la revista en su integridad, que también se publicó en francés, artículos publicados hubo en esa revista en francés y en castellano, pues los publicó la editorial vasca, los tiene recogidos en 3 tomos en 1977. Se pueden consultar en bibliotecas. Bueno, pues hemos hecho ya una pequeña aproximación a esta publicación, la revista Guernica, con la ayuda de Aitor Ortiz de Pinedo, licenciado en Filología Vasca, autor también de este doctorado en el que analiza la literatura vasca en esta revista, en la revista Guernica. Aitor Ortiz de Pinedo, mila esker por atendernos. Vale, eso regatik. Agur.